Ubicado en el antiguo convento de San José, en la zona denominada como Granero de las Monjas del siglo XVII, el Museo Forma, Museo de la Cerámica Manchega, exhibe una amplia muestra de piezas procedentes de los principales núcleos alfareros de la comarca manchega. Inaugurado en octubre del año 2009, Forma es un proyecto de recuperación patrimonial y rehabilitación arquitectónica que tiene vocación de regeneración del tejido urbano y oferta turística de la ciudad. En la conjunción de diferentes intereses de las políticas municipales y la oportunidad de recopilación y conservación del patrimonio cerámico de La Mancha, se conceptualiza un centro cultural especializado capaz de canalizar las iniciativas públicas y privadas. Barreros, canteros, cantarilleras, tinajeros, alcauceros, cacharreros y tejeros moldearon durante siglos el barro hasta conseguir la forma óptima para satisfacer cada necesidad de la casa, del campo y de la vida cotidiana. El continente de Forma proviene de la colección generosamente depositada por Jesús María Lizcano Tejado, formando un conjunto de unas 400 piezas, de las cuales se exponen unas 150. Cántaros, arcaduces, tinajas, orzas, lebrillos, juguetes de barro y otros elementos etnográficos como herramientas que muestran las distintas técnicas del barro, tanto en la elaboración de receptáculos para distintos usos, como también materiales de construcción. Son los objetos cotidianos del pasado que sirvieron para explotar los recursos que ofrecía el medio manchego y que Lizcano, a lo largo de años y de manera paciente, ha ido recuperando y ahora pueden admirarse de manera museada en el Museo de la Alfarería de La Mancha. A través de las diferentes salas, que presentan un recorrido libre para el visitante sin una secuenciación determinada, la cultura material, que formaba parte esencial de la vida cotidiana en esta región, se distribuye en 3 niveles. El semisótano, con el título Manos Creadoras, ofrece poder conocer el proceso de producción alfarera, donde se representan los aspectos tecnológicos del barro manchego. De todo en barro lo encontramos en la entreplanta. Aquí se recoge el repertorio y tipologías en cerámica para el fuego y la cocina, para líquidos y piezas especiales para jugar y otros usos. En la planta superior, con el título En casa y en el campo, tenemos un espacio dedicado a los usos cotidianos que tienen estos objetos, tanto en las faenas domésticas como en las faenas del campo: pastoreo, matanza del cerdo, oleicultura, viticultura y cereal. En el semisótano encontramos un primer panel dedicado a la extracción y manipulación del barro, donde con el título Del polvo al barro se habla de extraer el barro y de secar y desmenuzar, depurar y pisar y sobar. Igualmente se incluyen las herramientas comunes de este proceso: serrón, garrucha, serra, así como una muestra de los 3 tipos de tierra para cacharros de la región: barros calcáreos para cacharros de agua, barros ocres para cacharros de fuego y barros silíceos para cacharros de fuego y agua.
Un segundo panel, con el título Arquitectura en barro, señala la importancia del uso del barro en la arquitectura manchega como material de construcción, tanto en obra cruda, adobes y tapiales, como en obra cocida, tejas, baldosas y ladrillos. Destaca el que se hayan incluido fotos de época, donde se muestra la elaboración de la obra cruda e igualmente fotos secuenciadas del proceso de fabricación de tejas en Villafranca, así como los instrumentos necesarios para ello: estancia, galápago, gradilla, marcos para baldosas y ladrillos. El tercer y cuarto panel se dedican a técnicas, donde se señala que La Mancha es la única comarca de la península ibérica donde encontramos las 3 técnicas básicas en el modelado alfarero, junto a la explicación de cada técnica que recoge una foto de época explicativa, así como instrumentos y piezas antiguas producidas con cada una de estas técnicas. Un quinto panel está dedicado a la cochura, donde se habla de la técnica y el rito, e igualmente se habla de los 2 tipos de hornos, hornos cubiertos y hornos descubiertos. Finalmente, el epígrafe "Cuando algo sale mal" se incluye distintas técnicas usadas por los alfareros para reparar las piezas que salían deterioradas del horno. El sexto y séptimo panel están dedicados a la venta y reparación de los cacharros. Respecto a la venta, se habla de la figura de los revendedores, que eran intermediarios de los propios alfareros, que también se dedicaban a la venta, y también a la figura de los traperos, que aprovechaban la oportunidad de que los alfareros profesionales pudiesen llegar a todos los puntos para cambiar cacharros por pieles, trapos, suelas y alpargatas, así como objetos usados que luego revendían para su reciclaje. Igualmente se habla de un curioso personaje de la sociedad rural manchega, el lañaor, el cual se justificaba porque cuando los cacharros sufrían rotura, se guardaban para ser reparados por este profesional, que con un trompillo manual hacía agujeros a cada lado de la grieta y le aplicaban lañas de hierro, cubriendo las grietas con cal, de modo que el cacharro podía seguir usándose. La empresa gallega ITC Ménsula fue la encargada de precisar la museografía del centro, bajo la idea de presentar los oficios del barro como creadores de formas tradicionalmente utilitarias, dando siempre respuesta a una necesidad concreta. De esta manera se pretende difundir el valor creativo del oficio frente a la materia utilizada del barro. Basándose en estos conceptos, se determinó el nombre del museo, Forma, una idea que cumple los axiomas del marketing moderno y que representa a su vez el contenido y el territorio en la segunda M como recuerdo del concepto mancha. En todo caso, el museo se asienta en la complicidad entre la modernidad y la tradición. Se sitúa sobre un edificio histórico, recuperado en la línea de tratamiento patrimonial del Ayuntamiento alcazareño, tratando de conseguir, de este modo, que contenido y contenedor mantengan su identidad, al tiempo que se adaptan a los lenguajes más actuales y más acordes con el público. Le damos a la tradición un lenguaje renovado que pone en comunicación al visitante moderno con las costumbres de los antepasados.
La adaptación del edificio histórico ha sido obra del estudio de arquitectura Jesús Perucho Lizcano, que ha realizado una doble propuesta basada en la conservación del edificio histórico íntegramente, con todos los elementos que han podido ser recuperados y dejando este libre de cargas. La segunda propuesta ha consistido en la construcción interior de una estructura completamente en materiales de hierro y cristal, por la que se circula diferenciando ambas construcciones y liberando a la histórica de apoyos y pesos y otras características constructivas que tuvieran que afectar a su estructura. El proyecto se suma igualmente a la filosofía general de convivencia entre lo histórico y lo moderno. El recorrido de las visitas en el interior del museo es de carácter libre, lo que permite una circulación autónoma de públicos. Las salas no llevan una secuenciación determinada, lo que facilita la circulación en el edificio y aumenta la capacidad de carga. En las salas, los diferentes temas tampoco tienen un orden determinado de lectura. La presentación se realiza a modo de islas autónomas que en conjunto conforman el gran archipiélago sobre la cerámica. No obstante, cada planta está dedicada a temáticas diferenciadas, que incluso se distinguen visualmente por un color. Los materiales y formas de los diferentes ámbitos quedan unificados por un sistema de repetición ordenada y coherente en todo el espacio expositivo. Así, los materiales modernos del interior contrastan con los tradicionales del edificio y con los de la colección, dando protagonismo, por contraste, a la textura del barro. Metraquilato y vidrio son los dominantes en el uso del material modernos con formas sencillas. El metal, aportado principalmente por la estructura, se utiliza también en algunos accesorios. Algunos elementos decorativos aportan materiales con tratamiento moderno, en casos como la arena, la cuerda y toros. Estos son los catalizadores que establecen la unión entre la sensación de la tradición y la modernidad, transmitiendo un discurso explícitamente contemporáneo. La colección, depositada en fórmula de comodato por su propietario, Jesús Lizcano Tejado, y la misma fórmula de depósito dan a su depositario la facultad de ejercer como director honorífico del museo, siendo este el tercer apoyo en la toma de decisiones sobre la línea de vida del museo, convirtiéndose este agente en un elemento fundamental por su particular entrega y devoción a la cerámica y la etnografía, que comparte con su ejercicio profesional como profesor de enseñanza secundaria. El Museo Forma, en definitiva, es una apuesta museística construida desde abajo, con la paciencia y la tenacidad de muchas personas que han sabido y saben anteponer sus consideraciones personales a las del conjunto. Un museo que sirve y servirá de memoria viva de las gentes sin nombre,
de aquellos que no aparecen en los grandes libros de historia, pero sin los cuales nada, absolutamente nada, sería. Con el nombre de Casa del Hidalgo o Museo del Hidalgo, este recurso turístico se ubica en una antigua casa solariega del siglo XVI, conocida por el nombre de Casa del Rey. En él podemos descubrir cómo era la vida de los hidalgos que inspiraron a Miguel de Cervantes cuando creó el personaje de Don Quijote de la Mancha. El museo cuenta con la exposición de piezas originales de gran valor, cedidas por importantes museos españoles como el Museo del Ejército, el Museo Nacional de Artes Decorativas o el Museo de Santa Cruz, entre otros. También cuenta con recursos audiovisuales, manipulativos e interactivos con los que poder experimentar a lo largo de toda la visita. Esto hace que sea especialmente atractivo para visitas familiares con niños. La visita completa, que puede durar entre 1 hora y 1 hora y media, se estructura en 2 plantas con diferentes salas en cada una de ellas. El principal acceso a la casa, desde la calle, es el zaguán o portal. En esta parte del museo se muestra una maqueta de cómo pudo ser la casa en sus tiempos. La función principal del zaguán fue de gabinete comercial de los productos de la casa. Por ello, se exhiben monedas de la época, balanzas, pesos y medidas de aquellos tiempos. Los hidalgos constituían el primer peldaño en la escala de la nobleza. Hidalgo era todo aquel que se precisaba de ser hijo de algo, o mejor dicho, de alguien que se hubiera distinguido por sus obras o su posición. La hidalguía, sin embargo, también podía alcanzarse por méritos propios. Durante la Edad Media estuvieron muy implicados en las guerras de la Reconquista. Con la caída del Reino de Granada dejaron atrás su pasado militar para adaptarse a los nuevos tiempos. Los reyes católicos les abrieron las puertas de la función pública y la magistratura. Las familias de hidalgos más adineradas proporcionaron a sus hijos una exquisita educación, con lecciones de esgrima, música, baile y retórica para garantizarles su entrada en el ejército, el clero o la administración. En Alcázar de San Juan se datan hidalgos desde el siglo XV. Aquí se pueden encontrar elementos relacionados con el campo, como cencerros y serones. También se habla del sistema de transporte para las distancias que no se podían cubrir a pie. Esto dependía de la posición económica del viajero. Los más humildes iban a burro, los de mejor posición a caballo, los más pudientes en silla de mano. Solo si había que transportar mercancías muy voluminosas se empleaban carretas tiradas por bueyes. El oficio de arriero se desarrolló mucho en Alcázar durante el siglo XVII por la fundación de la Real Fábrica de Pólvora. La labor que desempeñaban consistía en transportar la pólvora a distintos puntos de la geografía española. Al acercarse los meses cálidos del año, la vida de las casas hidalgas se trasladaba al patio, el espacio más noble de la casa desde el punto de vista arquitectónico. Aquí se reunía la familia para refugiarse del calor y el bullicio de la calle, y se desarrollaban las actividades cotidianas. Se convertía así en comedor, sala de juegos y lugar de trabajo,
Las fuentes, plantas, pozos y sombras proyectadas por los entoldados creaban un ambiente fresco y distendido, ideal para el descanso y la convivencia, que convertían este espacio en el rincón predilecto de las casas manchegas. El aljibe. Este depósito subterráneo de agua se esconde debajo de la cocina de la casa. Se ideó, originalmente, como una fresquera donde conservar alimentos, pero después se remodeló para almacenar agua de lluvia recogida desde el patio. Tras añadirle un muro de mampostería, permitía obtener para el consumo humano agua de mayor calidad que la proveniente del sistema de extracción del pozo, que presentaba un alto contenido en salitre. Se conservan en esta bodega los restos del apoyo de la vida del lagar, por la que el mosto descendía para transformarse en vino. Tras pasar por el proceso de fermentación, se almacena en odres, recipientes fabricados con piel animal. Esta forma de conservación era clave, pues facilitaba el transporte del vino, que de este modo se podía vender a otras localidades más pobladas como Madrid o Sevilla. Otra forma de almacenaje del vino eran las tinajas de barro, como se puede observar en la cueva, su forma excavada en la piedra. En Alcázar, además de vino, se solía almacenar otros productos como aceite, vinagre y agua. Para los trabajadores, el vino era un alimento más de la dieta que les permitía soportar las duras jornadas de faena. Los alimentos se almacenaban en la despensa o alacena, lugar fresco y oscuro situado normalmente al lado de la cocina o en las cámaras altas. No podían faltar los quesos, carne seca, panes, dulces y productos de la matanza del cerdo, licores, vino, aceite y vinagre. Para guardar todos estos alimentos, los procesos de conservación eran la salazón, la fermentación, el encurtido y el ahumado. La cocina era una de las piezas fundamentales de la casa, núcleo del calor y de la alimentación. En invierno, la vida cotidiana se trasladaba a la cocina, donde los habitantes se resguardaban del frío al calor de los fogones. Los alimentos de mayor calidad, que de allí salían, los consumían los señores y sus hijos, mientras que los criados se quedaban con las sobras y los productos de menor categoría. Los empleados del campo, sin embargo, tenían sus propias cocinas fuera de la casa principal o en sus lugares de trabajo. La cocina servía igualmente como foro de transmisión de conocimientos y costumbres a las generaciones más jóvenes. En ella se transmitían las tradiciones y la literatura popular, se aprendían formas y valores, se jugaba e incluso se dormía. La gastronomía era de tradición mediterránea con fuerte presencia de la cocina árabe. Esta influencia se apreciaba no solo en el tipo de alimentos, especialmente los de la huerta, sino en los aromas y especias utilizados en la forma de prepararlos. Se mezclaban los sabores dulces y salados, incorporando frutas y frutos secos en las salsas. Era frecuente que los hidalgos eligieran esposa por interés familiar y patrimonial. Así, las vidas de ambos transcurrían de forma independiente y cada uno contaba con espacios de la casa reservados para sus actividades. Una buena esposa debía ser una gran anfitriona, capaz de entretener a las visitas con sus habilidades musicales y recitativas. Debía ser fiel y complaciente con el marido y tener un carácter firme ante los hijos y vigilante con el servicio, para que cumpliera con sus obligaciones. Sumisión, fecundidad y fidelidad eran las características principales de la mujer del hidalgo.
Dentro de la vivienda colectiva, que era la residencia del hidalgo, el señor se reservaba una serie de espacios para desempeñar sus actividades. Una casa dentro de la propia casa, separada de las estancias ocupadas por su familia, su corte y sus criados. El hidalgo empleaba estos espacios para los compromisos sociales, oficiales y religiosos, derivados de sus múltiples cargos públicos en órdenes militares, hermandades y otras organizaciones. Entre ellos estaba la hospitalidad señorial, por la que se acogía y agasajaba a las personalidades que estaban de paso en la ciudad. En todas las estancias del hidalgo, la presencia de los criados era constante. Las casas manchegas tenían 3 tipos de habitaciones: cocinas, salas y alcobas. La sala era la habitación de prestigio de la casa. Cuando se celebraban acontecimientos especiales, este espacio, normalmente cerrado, se convertía en protagonista. Esta sala despejada y de gran tamaño, conocida en la época como el Palacio, se transformaba según las exigencias de las distintas ocasiones. En ellas se recibía a los visitantes más ilustres, que servían las comidas especiales y se velaba a los muertos de la familia. También los conciertos, los ensayos de danza y las funciones de teatro tenían como escenario el palacio, que estaba decorado con cuadros, tapices, espejos y candelabros, y presidido por un aparador en el que se exhibía la mejor vajilla de la casa. En la actualidad, se conserva en las casas manchegas un espacio heredero de los palacios, conocido como la solana o el comedor bueno o de fiesta. Los manchegos del siglo XVI no concebían un acto social sin música. Siempre que se reunían en ceremonias litúrgicas y oficiales, fiestas populares o celebraciones privadas, las acompañaban con música para realizar el carácter solemne o festivo del acontecimiento. Los asistentes no se limitaban a escuchar la música, sino que la complementaban con una danza acorde a las circunstancias. Pavana, gallarda, zarabanda, chacona, pasacalle, folia, seguidilla y villano, según el tipo de celebración. En las noches de primavera se hacían rondas a la puerta de las casas para halagar a las damas y recibir algún agasajo. La religión fue el centro de la vida privada, social e institucional durante los siglos XVI y XVII en España. La Iglesia controlaba la educación, la beneficencia, la atención sanitaria y asistencial, las costumbres populares e incluso las formas de diversión. Junto a la jerarquía eclesiástica convivía la religiosidad popular, con formas y costumbres propias que entraban en conflicto con la Iglesia. La Inquisición jugó en todo el periodo un papel fundamental. Tal era la importancia de la fe católica que potentados e hidalgos tenían un oratorio en sus casas y mantenían un capellán que oficiaba misas diarias. A estas se añadían las que se celebraban en lugares públicos, a las que destinaban parte importante de sus rentas. Los habitantes de la casa tenían un solo acceso a sus habitaciones, la galería del patio. Esta galería se construía mediante pies derechos con zapatas sobre una base de piedra que sostenía una jácena que soportaba la techumbre. En siglos posteriores se abrieron vanos a las galerías en las crujías articuladas con dependencias, para una mejor iluminación y ventilación de las habitaciones. La casa también tuvo en su día otras galerías sobre pasillos porticados. Por ellas se desplazaban los residentes sin necesidad de bajar al suelo, frecuentemente sucio e inseguro. También aquí se salía a tomar el sol y la fresca, y se colgaban los productos que tenían que secarse oreados.